En el tiempo en el que Jesús vivió vivía en la tierra, y los apóstoles estaban con él, habían varias costumbres dentro del pueblo judío y que en el fondo representaban como ciertas autoridades dentro del pueblo. ¿Ya? No era cualquier persona la que tomaba los rollos de las Sagradas Escrituras y lo compartía en las sinagogas. No era cualquier persona tampoco el que podía ingresar a ciertos lugares, y cuando habían convocatorias, también había una forma de distribuirse como en el lugar. ¿Ya? La persona que tenía la autoridad, comillas, estaba de pie siempre, como hablando hacia la gente que estaba en la sinagoga. Sin embargo, Jesús, que tenía la autoridad suprema, más que todas las personas que estaban en la sinagoga, tenía una actitud diferente. Y eso fue uno de los puntos, yo diría que iniciales, que marcaron la diferencia de Jesús respecto de otras personas judías, además obviamente de que es hijo de Dios y que es Dios mismo. ¿Ya? La actitud. Ojo, porque en el fondo la lectura de la Sagrada Escritura era la misma, la sinagoga era la misma, la gente que estaba era la misma, pero la actitud de Jesús era la diferente. ¿Sí? Por lo tanto, es importante darnos cuenta y como visualizar en el fondo que esta autoridad que tenía Jesús para hablar en la sinagoga no la impuso, ¿sí? Sino que en el fondo la gente reconoció que él era el Hijo de Dios. Y como dice en Mateo capítulo 5 del 1 al 2, empezó a enseñarles. ¿Ya? Una cosa era la lectura de la Sagrada Escritura y otra cosa era la explicación de la Sagrada Escritura. Y en ese tiempo también habían algunas personas que eran muy, ¿cómo decir jactancioso? El sinónimo de jactancioso como engreído podría ser, ¿cierto? Eran muy engreídas y solamente leían la Escritura y no la explicaban, porque ellos entonces sentían que tenían un nivel superior de conocimiento y por lo tanto también había una relación de poder respecto de cómo compartían efectivamente dentro del círculo religioso. Sin embargo, Jesús, como sale en Mateo 5 del 1 al 2, no solamente leía el rollo que tocaba leer, sino que también lo explicaba y se sentaba junto a la gente. Por lo tanto, esa diferencia de actitud hacía que efectivamente él cumpliera con lo que el Padre le había encomendado, que era acercar el reino de los cielos hacia nosotros. ¿Por qué estoy hablando de esto? Me dirá usted, claro, porque estamos hablando de Jesús y toca hablar de Jesús. Sí, lo que pasa es que se supone que nosotros somos cristianos y somos seguidores de Cristo, ¿cierto? Entonces se supone también que nosotros queremos parecernos a Jesús. ¿Vamos bien hasta ahí, cierto? Ya. Que yo pregunto por si acaso. Ya. Entonces se debería suponer que nosotros deberíamos tener la misma actitud que tuvo Jesús, ya como de no relacionarnos de manera jerárquica con las personas que tienen menos conocimiento de la Escritura. Y deberíamos también no solamente leer la Escritura, sino también explicarla. Ya. Hasta ahí vamos bien, ¿cierto? ¿Usted se ha dado cuenta que está viniendo más gente a la iglesia? Ya. Haga la conexión. La cosa es que en la actualidad hay mucha conducta religiosa que no está precisamente acorde a la actitud que tuvo Jesús. ¿Ya? Por lo tanto, hay algunas personas que se acercan a las congregaciones, se acercan a las iglesias y no encuentran esta actitud que tuvo Jesús. Y encuentran estas son palabras antiguas que usaban, las confrontaciones, encuentran cierto grado de juicios. Y efectivamente creo que
el llamado hoy día, uno de los llamados hoy día es a tomar esta actitud que tuvo Jesús, porque la Biblia es la misma, el contenido va a ser el mismo siempre porque es eterno. Pero no sé cuántas de las actitudes que nosotros tenemos actualmente, y no hablo como solamente el Shaddai, sino como iglesia en general, como iglesia global, no sé cuántas de estas actitudes tenemos con las personas que se están acercando a Dios. Y Él comenzó a enseñarles, ¿ya? Porque una persona que se acerca a Dios, que se acerca a una iglesia, que se acerca a una congregación, no es que se las sepa todas. No sé si se acuerdan ustedes y yo misma cuando nos acercamos, me sabía las canciones que me habían enseñado cuando era chica porque de memoria, pero en el fondo el conocimiento efectivo nace por una relación, obviamente, y también nace por la comunidad. Porque si no, ¿para qué estaríamos? ¿Y para qué nos junta? No tendría como tanto objetivo dentro de el juntarse. Porque si cada uno de nosotros pudiera aprender por sí solo, como que el sentido de comunidad tampoco sería tan fuerte, sería como la dirección solamente como hacia arriba, como con el Padre, con el Espíritu, con Jesús, pero no fue así como lo hizo Jesús. Él estuvo con los 12 y estuvo con las personas y las sanó, y la misma conexión de fuerte que tenía con el Padre y con las oraciones que realizaba y los ayunos y qué sé yo, se traducían en esta buena comunión con sus discípulos. ¿Ya? Por lo tanto, no debería ser extraño para nosotros encontrar una congregación en la que las personas también se lleven bien. Debería ser natural, debería ser parte de nuestro cotidiano. Y es por esto que creo que es muy importante que lo volvamos a traer a colación, que volvamos a mirarlo, porque tengo mucha fe en que va a seguir llegando gente. Sí, porque vemos cómo está actualmente la sociedad y hay mucha necesidad espiritual. No solamente somos cuerpo, no solamente somos mente, también tenemos espíritu, también hay algo en nuestro interior que a veces no le ponemos tanta atención, pero cada día creo que se está manifestando la falta de ponerle atención. ¿Sí? Cada día es más evidente, en el fondo, que nos falta ponerle atención al espíritu. Entonces, en algún momento, cada uno de nosotros va a tomar esa conciencia y, por lo tanto, también sería esperable que viniera más gente al templo. Y las acciones que Jesús hacía demostraban que Él tenía autoridad. No era necesario andar diciendo, hey, yo soy Jesús, tú sabes quién soy yo, ¿no? Ya, no era necesario. Jesús era quien era y no tenía que andarlo como enrostrando a nadie. ¿Por qué? Porque sus acciones iban junto con él. ¿Ya? Y demostró confiabilidad de las palabras que él hacía con milagros. O sea, no era solamente lo que decía o lo que leía, lo que enseñaba, sino que también era lo que pasaba después de eso. Por ejemplo, pagó sus impuestos con una moneda de la boca de un pez. ¿Podemos leer Mateo 17 del 24 al 27, por favor? Dice, cuando llegaron a Capernaum, los colaboradores del impuesto del templo se acercaron a Pedro y le preguntaron, ¿tu maestro no paga el impuesto del templo? Sí, lo paga, contestó Pedro. Luego entró en la casa, pero antes de tener oportunidad de hablar, Jesús le preguntó, ¿qué te parece, Pedro, los reyes? ¿Cobran impuestos a su propia gente o a la gente que han conquistado? Se lo cobran a los que han conquistado, contestó Pedro. Muy bien, dijo Jesús. Entonces los ciudadanos quedan exentos. Sin embargo, no queremos que se ofendan. Así que desciende al lago y échalo al suelo. Abre la boca del primer pez que saques y ahí encontrarás una gran moneda de plata. Tómala y paga mi impuesto y el tuyo. Vamos a leer otro, que estos milagros no son tan famosos.
como lo de los 5.000 que fueron alimentados con los panes y los peces, el del vino, ese sí que es famoso. También demostró su autoridad Jesús expulsando demonios que sus discípulos no pudieron. Marcos 1 del 23 al 27. De pronto un hombre en la sinagoga que estaba poseído por un espíritu maligno comenzó a gritar: ¿por qué te entrometes con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres, el Santo de Dios. Cállate, lo interrumpió Jesús y le ordenó: sal de este hombre. En ese mismo momento el espíritu soltó un alarido, dio convulsiones al hombre y luego salió de él. El asombro se apoderó de la gente y todos comenzaron a hablar de lo que había ocurrido. ¿Qué clase de enseñanza nueva es esta?, se preguntaban con emoción. Tiene tanta autoridad, hasta los espíritus obedecen sus órdenes. Ojo que esto que acabamos de leer, los discípulos habían intentado. Y a los discípulos le habían preguntado: ¿y ustedes quiénes son? Vamos a leer otro que también, este sí que también es conocido, este milagro, que resucita a los muertos. Marcos 5 del 35 al 42. Mientras él, Jesús, todavía hablaba con ella, el padre de Jairo en este caso. Mientras él todavía hablaba con ella, llegaron mensajeros de la casa de Jairo, el líder de la sinagoga, y le dijeron: tu hija está muerta, ya no tiene sentido molestar al maestro. Jesús oyó lo que decían y le dijo a Jairo: no tengas miedo, solo ten fe. Jesús detuvo a la multitud y no dejó que nadie fuera con él, excepto Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Cuando llegaron a la casa del líder de la sinagoga, Jesús vio el alboroto y que había muchos llantos y lamentos. Entró y preguntó: ¿por qué tanto alboroto y llanto? La niña no está muerta, solo duerme. La gente se rió de él, pero él hizo que todos salieran y llevó al padre y a la madre de la muchacha y a sus 3 discípulos a la habitación donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo: Talita cum, que significa niña, levántate. Entonces la niña, que tenía 12 años, enseguida se puso de pie y caminó. Los presentes quedaron conmovidos y totalmente asombrados. ¿Se fijan que no tenía para qué imponer su autoridad? Porque era demasiado notorio. Y ahora sí vamos a leer el que todos conocemos. Marcos 6, del 33, no vamos a leer hasta el 44, ya yo te voy a decir hasta dónde es Génesis. Los apóstoles regresaron de su viaje y le contaron a Jesús todo lo que habían hecho y enseñado. Entonces Jesús les dijo: vayamos solos a un lugar tranquilo para descansar un rato. Lo dijo porque había tanta gente que iba y venía que Jesús y sus apóstoles no tenían tiempo ni para comer. Así que salieron en la barca a un lugar tranquilo donde pudieron estar a solas, pero muchos los reconocieron y los vieron salir, y la gente de muchos pueblos corrió a lo largo de la orilla y llegó antes que ellos. Era muy atleta la multitud. Cuando Jesús salió de la barca, vio a la gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor. Entonces comenzó a enseñarles muchas cosas. Al atardecer, los discípulos se le acercaron y le dijeron: este es un lugar alejado y ya se está haciendo tarde. Despide a las multitudes para que puedan ir a las granjas y aldeas cercanas para comprar algo de comer. Jesús les dijo: denle ustedes de comer. ¿Con qué?, preguntaron. Tendríamos que trabajar durante meses para ganar suficiente a fin de comprar comida para toda esta gente. ¿Cuánto pan tienen?, preguntó. Vayan y averigüen. Ellos regresaron e informaron: tenemos 5 panes y 2 pescados. Entonces Jesús les dijo a los discípulos que sentaran a la gente en grupos sobre la hierba verde. Así que se sentaron en grupos de 50 y de 100, chiquititos los grupos. Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados, miró hacia el cielo y los bendijo.
Luego, a medida que partía los panes en trozos, se los daba a los discípulos para que los distribuyeran entre la gente. También dividió los pescados para que cada persona tuviera su porción. Todos comieron cuanto quisieron. Y después los discípulos juntaron 12 canastas con lo que sobró de pan y pescado. Hasta ahí lo vamos a dejar, casi lo leímos todo. No sé si van notando que en el fondo los milagros que Jesús hizo como que iban apuntando a distintos como objetivos, ¿cierto? Primero, el pago de los impuestos es como vamos a hacer lo que corresponda y lo vamos a hacer de una manera distinta, ¿sí? Después, expulsar demonios que no habían podido ser expulsados por otras personas es otro como ámbito de milagro. Resucitar a los muertos, y no solamente a la hija de Jairo, sino que también a Lázaro. Convertir estos pocos panes y peces en comida para miles de personas. Y este último que vamos a leer, caminó sobre el agua que sus seguidores temían. Marcos 6, del 45 al 52. Inmediatamente después, Jesús insistió en que sus discípulos regresaran a la barca y comenzaran a cruzar el lago hacia Betsaida, mientras él enviaba a la gente a casa. Parece que tenían el mismo fenómeno que la gente de acá del Chaday, que termina la reunión y nos quedamos todos a conversar. Aquí pasaba, parece que lo mismo. Después de despedirse de la gente, subió a las colinas para orar a solas. Muy tarde esa misma noche, los discípulos estaban en la barca en medio del lago y Jesús estaba en tierra solo. ¿Se nota la diferencia? Los discípulos en el barquito y Jesús en las colinas orando. Jesús vio que ellos se encontraban en serios problemas, pues remaban con mucha fuerza y luchaban contra el viento y las olas. A eso de las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Su intención era pasarlos de largo. Pero cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, gritaron de terror, pues pensaron que era un fantasma. Todos quedaron aterrados al verlo, pero Jesús les habló de inmediato: tengan ánimo, yo estoy aquí, no tengan miedo. Entonces subió a la barca y el viento se detuvo. Ellos estaban totalmente asombrados, porque todavía no entendían el significado del milagro de los panes. Tenían el corazón demasiado endurecido para comprenderlo. Entonces, como revisando todos estos milagros, las acciones le dieron credibilidad a las palabras. ¿Sí? No es de estas personas incoherentes, como que dice una cosa y hace otra. Jesús hablaba y sus acciones iban en la misma línea. Y por lo tanto, por eso también había gente que estaba interesada en escuchar las enseñanzas, porque en el fondo esta coherencia tan poco común hacía que las personas se interesaran. Vamos a avanzar ahora un poquito, porque en el fondo lo que pasa aquí es que, retomando la idea del inicio, y descubriendo a Jesús y cómo Jesús tenía una actitud diferente, cuando pasamos por estas tormentas y cuando pasamos por estas dificultades y cosas que tal vez no están dentro de nuestro control, porque obviamente somos personas y somos humanos y no tenemos la capacidad para poder resolver todo, la idea es que nos podamos aferrar a este Jesús, a esta persona sobrenatural que tenía una autoridad que no necesariamente la tenía que imponer, sino que solamente sus acciones hacían que la gente le tuviera respeto y le tuviera y creyera en él. Y por lo tanto ese es el mismo Jesús en el que creemos nosotros, el mismo que despertó a la hija de Jairo, el mismo que caminó sobre el agua, el mismo que alimentó a los 5.000, el mismo que convirtió el agua en vino, el mismo que resucitó después de 3 días. Es
el mismo, es la misma persona, tiene el mismo poder y por lo tanto ese es el Jesús al que nosotros estamos siguiendo actualmente y al que nos tenemos que acercar para despertarnos espiritualmente, ¿sí? Porque así como era de coherente cuando estuvo en la tierra, es igual de coherente que ahora. Entonces, adivinen ustedes qué haría si nosotros le preguntáramos algo o si quisiéramos que Él nos enseñara algo. Respondería de la misma manera que respondió. ¿Sí? Les voy a mostrar otros versículos más porque en el fondo la compasión de Dios, de Jesús, no tiene límites. Mateo 9, capítulo 36, dice, cuando vio a las multitudes, les tuvo compasión porque estaban confundidas y desamparadas, como ovejas sin pastor. Es como que si lo hubiesen escrito hoy día ese versículo. Mateo capítulo 14, versículo 14. Cuando Jesús bajó de la barca, vio a la gran multitud, tuvo compasión de ellos y sanó a los enfermos. Todo el rato compasión, todo el rato compasivo, pero no de esa compasión de que me da lástima, tengo pena por ti, sino de compasión de que me está moviendo él espiritualmente y quiero estar cerca y ayudarte y colaborar y que te sientas amado, amada. Mateo 20:34. Jesús se compadeció de ellos y les tocó los ojos. Al instante pudieron ver. Luego lo siguieron. Marcos 1:41. Movido a compasión, Jesús extendió la mano y lo tocó. Sí quiero, queda sano. Que esto fue lo que compartimos la semana pasada. Lucas 7:13. Cuando el Señor la vio, su corazón rebosó de compasión. No llores, le dijo. Y el último que vamos a leer, Lucas 19:41. Lucas 19:41, que también habla sobre la compasión. Al acercarse a Jerusalén, Jesús vio la ciudad delante de él y comenzó a llorar diciendo, ¿puedes poner el 42, porfa? Cómo quisiera hoy que tú, entre todos los pueblos, entendieras el camino de la paz, pero ahora es demasiado tarde y la paz está oculta a tus ojos. Aquí había un momento en el que efectivamente la distancia entre Jesús y la población y la sociedad era tanta que no había una revelación que pudiera moverlos, ¿sí? Pero todas estas acciones que Jesús realizó, movido por compasión, ese era su motor en el fondo. No era como el demostrar, que Él era Jesús, ni demostrar que Él tenía poder, sino que era porque amaba a las personas y porque también venía con una misión sumamente clara. Es lo que necesitamos actualmente también. Ahora Jesús no está visiblemente en la sociedad, pero estamos nosotros. Entonces, es necesario, y creo que esto lo dije hace un par de meses atrás, es necesario que la iglesia vuelva a tener la fe que teníamos antes o más incluso, y que los milagros no sean una cosa rara. ¿Sí? Porque en el fondo eso era lo que a Jesús hacía que tuvieran tantos seguidores. La palabra y la acción, la palabra y la acción. Entonces, si la acción es solamente natural y hacemos lo que nosotros está a nuestro alcance, ser buenas personas, ser solidarios, venir a la iglesia, eso es lo que está a nuestro alcance, ¿cierto? Lo podemos hacer, obviamente que pidiéndole a Dios, pero en el fondo lo podemos hacer porque somos personas y porque valga la redundancia, está a nuestro alcance. Pero sanar a una persona no está a nuestro alcance. Alimentar a no sé cuánta gente con un poquito de comida no está a nuestro alcance. ¿Sí? Entonces Jesús hizo lo que humanamente no estaba al alcance. Y esa era la diferencia. Y eso es lo que debería pasar ahora porque estamos igual que en ese versículo.
entre todo, ojalá entendiera el camino de la paz, pero ahora estás demasiado tarde y la paz está oculta a tus ojos. Pero si volviéramos a ver los mismos milagros o aún mayores, como dijo Jesús que iban a suceder y que fue una parte de las promesas que le hizo a los discípulos antes de subir al cielo, otro gallo cantaría, como se dice en buen chileno. Si tuviéramos si estuviera más presente en nuestro cotidiano lo espiritual, los milagros también serían más frecuentes y más cotidianos. Y la gente ya no creería solo porque somos buenas personas y porque lo invitamos porque somos buena onda, sino que creerían porque efectivamente hay algo sobrenatural. ¿Sí? Entonces, en resumen, después de todos estos versículos que leímos y toda la palabra que pudimos compartir, la diferencia de Jesús con las otras personas que estaban en la sinagoga, además de la actitud, que no era una actitud prepotente ni superior como jerárquicamente hablando, además de esa como relación de igual a igual, también estaba la palabra con acción. Y eso es lo que en el fondo deberíamos pedirle hoy día a Dios.